Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Hola amigos, bienvenidos a este estudio del Evangelio de San Juan. El día de hoy siempre estamos en el capítulo 4 y vamos a comenzar en el versículo 27 para que puedas buscar el pasaje en tu Biblia. Y lo que sucede, Jesús anda en los primeros meses de su ministerio público. El apóstol Juan nos relata la historia de Jesús, como lo hacen los otros evangelistas, Mateo, Lucas, Marcos. Sin embargo, Juan es diferente, tiene otra perspectiva. Los otros tres escritores de evangelios tienen la idea de explicar la vida de Jesús desde el principio hasta el fin, desde una perspectiva específica. Por ejemplo, Mateo a los judíos y Lucas a los intelectuales, los griegos, etc. Pero Juan tiene otra perspectiva totalmente, porque él tiene un propósito evangelístico y universal. Al final de su evangelio, Juan explica que él ha escogido ciertos milagros, ciertos eventos de la vida de Jesús para establecer quién es y para que creyendo en él tengamos vida en su nombre. Así que ha sido fascinante. Mucho de lo que dice Juan no se encuentra en los otros tres evangelios. Ahora, en esta ocasión estamos viendo dos pláticas del Señor Jesús con dos personajes. En capítulo 3 estaba hablando con un tipo que se llama Nicodemo, el gran maestro de Israel. Uno de los estudiosos, uno de los personajes religiosos más poderosos, más destacados del día. Y fue muy interesante esta plática entre él y Jesús. En esta ocasión Jesús habla de la necesidad de nacer de nuevo. Y en el siguiente capítulo, el capítulo 4, en donde estamos, Jesús tiene que pasar por Samaria, cosa ilegal para un rabí como Jesús, pero lo hace de todos modos porque era necesario. Y en este viaje tiene un encuentro con esta mujer samaritana por el pozo de Jacob. Y todo el contrario de lo que vimos en el caso de Nicodemo. Una mujer que viene al pozo al mediodía porque es una mujer de mala fama, puede ser porque es prostituta, como algunos han especulado, puede ser simplemente por el hecho de que la mujer en esa cultura no tenía muchos privilegios ni derechos, y su marido podría divorciarla por decir te divorcio 3 veces sin abogado, sin pago. Así fue la vida. Y esta mujer había tenido 5 maridos. Y además estaba viviendo con un tipo que no es su marido, pero según la ley de los samaritanos, después de 5 matrimonios, no más. Entonces, no sabemos nada de esta mujer, solamente que es una mujer que sufre mucho. Imagínate los rumores, murmuraciones, las miradas, los comentarios, y por eso tiene la costumbre de venir al pozo al mediodía, porque las demás mujeres venían o de mañana temprano o al anochecer, cuando no hacía tanto calor. Pero, ¿qué estamos viendo el día de hoy? Algo en común tienen estos dos personajes, el religioso Nicodemo y la mujer samaritana. Lo que tienen en común es esto: luchan para entender cuándo tomar las palabras del Señor Jesús de una forma literal y cuándo está hablando de una forma simbólica.
Los dos están luchando con esta diferencia. ¿Por qué es importante? Es importante porque vivimos a la misma vez en un mundo espiritual invisible y en un mundo tangible, visible. A la misma vez, tú y yo también vivimos en estas mismas condiciones. Y por eso es muy, muy difícil a veces distinguir, hasta en la Biblia, el día de hoy. Todos estamos de acuerdo que la Biblia es la palabra del Señor, estamos convencidos de que cada palabra divinamente inspirada, etc. Pero nos cuesta a veces entender el significado de estas palabras en su debido contexto y saber si hemos de tomar estas palabras de una forma literal o si estamos hablando de algo simbólico. Cuando Jesús habla de nacer de nuevo, Nicodemo, en primer lugar, piensa que está hablando de una forma literal. ¿Cómo puede ser eso? Y sin embargo, el Señor estaba hablando de una forma simbólica. Lo mismo sucede con esta mujer. Por eso es tan importante entender cómo vivir en estos dos mundos, a la misma vez. Y para entender el mundo espiritual como creyentes en Cristo Jesús, es importante entender un concepto que voy a llamar el día de hoy nutrición espiritual, comida espiritual. Y les digo por qué. Vamos a seguir leyendo aquí en Juan capítulo 4, versículo 27. En este momento, ¿cuál momento? Jesús acaba de revelarse a la mujer samaritana. Yo soy, dijo, cuando ella preguntaba, Señor, ¿tú serías el Cristo, el Mesías? Yo soy, dijo el Señor Jesús. En este momento llegaron sus discípulos y asombraban de que hablara con una mujer, como les expliqué la cultura la vez pasada. No obstante, ninguno dijo, ¿qué buscas? O ¿qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será posible que este sea el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y fueron hacia él. Mientras tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, ahora, momentito, importante lo que les voy a leer. El Señor dijo, yo tengo una comida para comer que ustedes no saben. Entonces sus discípulos se decían el uno al otro, ¿acaso alguien le habrá traído algo de comer? Ellos también luchan con lo mismo, distinguir entre estos dos mundos. Jesús les dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No dicen ustedes todavía faltan 4 meses para que llegue la siega? Aquí les digo, alcen sus ojos y miren los campos que ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra y el que siega se gocen juntos. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo los he enviado a segar lo que ustedes no han labrado, otros han labrado y ustedes han entrado en sus labores. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él a causa de la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces, cuando los samaritanos vinieron a él rogándole que se quedara con ellos, se quedó allí 2 días. Ilegal para un rabí judío. Y muchos más creyeron a causa de su palabra. Ellos decían a la mujer, ya no creemos a causa de la palabra tuya, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Jesús vive en 2 mundos y Él sabe
cuidarse bien en el sentido espiritual. Necesitamos comida, nutrición, pero también en los dos mundos. Hay nutrición física y también hay nutrición espiritual. De esto quiero hablarles el día de hoy. Hay un proverbio judío, capítulo 4, versículo 23, muy conocido, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Muy cierto hasta el día de hoy. Y cuando allí habla del corazón, no está hablando físicamente del órgano que tenemos en el pecho, está hablando de todo lo que tenemos adentro. Esta vida invisible que tenemos, el alma, el espíritu, todo eso. A ver si es posible aprender del ejemplo de Jesús cómo mejor nutrir nuestro interior. Este es el objetivo que tenemos en este estudio. Ahora, tenemos que hacer una cosa. Tenemos que aumentar nuestra conciencia del mundo espiritual y a la misma vez aumentar la importancia de la nutrición de nuestra alma. Tenemos que entender lo que es vivir en estas dos realidades a la misma vez. Realidad espiritual, realidad tangible. Los discípulos vienen sobre Jesús justo cuando Él está terminando su encuentro con la mujer samaritana y se sorprenden. Vimos en versículo 27, en este momento llegaron sus discípulos y se asombraban de que hablara con una mujer. No obstante, ninguno dijo: ¿qué buscas o qué hablas con ella? Ellos en este momento no pueden ver más allá de las necesidades físicas de la vida. Se habían ido a un pueblo cercano para comprar comida. Están pensando en esta comida física. Pero esta mujer, la samaritana, ha sido transformada y ella sale para evangelizar, compartir las buenas nuevas encontró ella. Nunca estudió en seminario ni instituto bíblico, pero sale para evangelizar. Y los discípulos, sin embargo, siempre están pensando en la comida física. Juan 4, versículo 31. Mientras tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Pero les dijo: yo tengo una comida para comer que ustedes no saben. Entonces sus discípulos se decían el uno al otro: ¿acaso alguien le habrá traído algo de comer? Jesús les dijo: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús encontró alimento que sus discípulos no sabían. Comida, ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios, el que me envió. Propósito único tengo. Jesús tenía propósito único. Entonces necesitamos esa comida espiritual para hacer aquel propósito y para terminar la obra de Dios. Muchos hablan pero no terminan. Estamos hablando de una nutrición espiritual para realizar el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esta mujer samaritana ahora ha entrado en ese reino invisible. Qué lindo, porque dice que deja su cántaro de agua y va a la ciudad para contar la historia de Jesús. Entonces, dice versículo 28, la mujer dejó su cántaro, se fue a la ciudad, dijo a los hombres: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será posible que esto sea el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y fueron hacia a él. Ella va a ellos. Miren, ella dejó su cántaro. ¿Por qué estaba en el pozo? ¿Porque necesitaba agua?
como todos nosotros necesitamos agua. Vino al mediodía porque no quería las miradas, los comentarios, las críticas y todo esto. Fue su costumbre, me imagino, llegar todos los días al mediodía sola, sin las otras mujeres de la ciudad, porque tenía miedo a lo que dijeran, lo que hicieran. Ahora, ella deja su cántaro de agua. Ya no le importa tanto. Y va corriendo a la ciudad. Ella a ellos, a los hombres de la ciudad. ¿Qué valor tiene? Y es interesante que ya no tiene miedo. Y es importante también entender que no dice, vengan a mi iglesia. Ella está diciendo, vengan a Jesús. Este es el punto. ¿Y cuántas veces no entendemos este punto fundamental? La idea no es que la gente venga a la iglesia, que vengan al estudio bíblico. No, la cosa es que vengan al Señor Jesús. Punto. Y ella, esta mujer samaritana de mala fama, se convierte en una evangelista más eficaz en este momento que cualquiera de los discípulos de Jesús. Versículo 39, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él a causa de la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces cuando los samaritanos vinieron a él rogándole que se quedara con ellos, se quedó allí 2 días y muchos más creyeron a causa de su palabra. Ellos decían a la mujer, ya no creemos a causa de la palabra tuya porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que Él es el Salvador del mundo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué profundo esto! El objetivo es llevar a la gente a Jesús. Y lo que podemos ver en el contraste entre Nicodemo y esta mujer, hay una mejor respuesta de esta mujer samaritana que de los líderes religiosos del propio pueblo judío de Jesús. Este encuentro con el prominente líder religioso Nicodemo, Juan capítulo 3, de lo que podemos ver, no dio mucho fruto inmediato. Pero el encuentro aquí, con esta mujer samaritana, marginada, de mala fama, resulta en la conversión de casi toda una ciudad. Imagínate. Una evangelista, una mujer de mala fama, una mujer marginada que gana una ciudad por su testimonio. ¡Qué bárbaro! Y por eso yo creo que la lección para nosotros, tenemos que alinear bien nuestras prioridades y aprender lo que es nutrir el hombre interior para tener un éxito como el éxito de ella en compartir las buenas nuevas. Aquí también el Señor nos habla de la urgencia de la hora, que exige también prioridades correctas. Versículo 35, ¿no dicen ustedes todavía faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí les digo, alcen sus ojos y miren los campos que ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra y el que siega se gocen juntos. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo los he enviado a segar lo que ustedes no han labrado. Otros han labrado y ustedes han entrado en sus labores. El Señor está diciendo que hay un tiempo corto para la siega. Y se requiere el trabajo de un equipo en donde cada uno tiene ciertas responsabilidades y roles. Y todos tenemos que buscar no solamente comida física, sino comida espiritual también. Tenemos que buscar esta nutrición espiritual para compartir el Evangelio con personas no como nosotros. Aún las personas que lleguen a la fe vienen a ser miembros importantes del equipo, como en el caso de esta mujer. Pero es muy importante, para hacer esto, tenemos que poner a las personas por encima del ministerio.
Yo temo, después de haber sido pastor muchos años y he cometido estos errores tantas veces, pero muchas veces estamos en la trampa de pensar más en los programas de la iglesia que en las personas de la vecindad y las personas que nunca han escuchado en otros lugares en el mundo. Es fácil, es natural. Estamos construyendo nuestra iglesia y como pastores y líderes muchas veces vemos a las personas como instrumentos nada más para trabajar en la maquinaria de la iglesia. Y ahí dedicamos todo el tiempo en vez de simplemente invitar a la gente que venga a Jesús, como en este caso. Alimento del alma tiene que ser tan importante como la alimentación física. Ahora, si entendemos esto, podemos, en la mayoría de los casos, evitar lo que llamamos el agotamiento. Muchas personas hacen demasiado por Dios o hacen cosas buenas por razones equivocadas y no por la gracia de Dios. Pablo hablaba de este peligro en Gálatas capítulo 6. Voy a comenzar en el versículo 7 cuando Pablo dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. No queremos desmayar. Y por eso necesitamos la comida física y la comida espiritual a la misma vez. Dios nunca me da más de lo que puedo manejar. Hay un pasaje que me encanta en 1 Corintios 10, versículo 13. Pablo dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, no soy único. Todos luchamos con lo mismo. Pero fiel es Dios, quien no los dejará ser tentados más de lo que ustedes pueden soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que la puedan resistir. Por lo tanto, el problema no es tener tanto que hacer. El problema es hacer cosas equivocadas o en nuestros propios esfuerzos y no en la gracia del Señor. Así que el realizar los propósitos de Dios no es trabajar más, sino es vivir bien en el mundo espiritual por la pura gracia de Dios y descubrir esa comida de Jesús que Él tenía, que sus discípulos todavía no habían entendido. Para tener esto necesitamos la disciplina espiritual. A veces lo que necesitamos es la soledad, el silencio, simplemente apagar el celular, la compu, buscar una montaña, buscar la playa, buscar el bosque, buscar algún lugar apartado para sentarnos sin hacer nada. Simplemente hacer nada. Pensar, reflexionar, escuchar la voz de Dios. Pero no es seguir sentado sin hacer nada. O sea, parte de esto es la comida espiritual que te digo. La cuestión es dar tiempo para nutrir el alma. Y el silencio, la soledad, parte de esa nutrición que les hablo. Y te invito a aprender conmigo la disciplina espiritual de nutrir el alma mediante el compromiso de hacer la voluntad de Dios y terminar su obra. Ahora, como digo, no es quedarse sin hacer nada, no, es entender de dónde viene el poder. Pablo dijo, 1 Corintios 15, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy
lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Más bien, he trabajado con afán más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Este versículo nos da una ventana para ver un poco el alma de Pablo, porque Pablo sabe quién es. No pretende ser otro, no pretende copiar otra persona, otro líder. Pablo sabe que Dios tenía un propósito único para él, no para otro, para él. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero no quiere decir esto que simplemente estaba ahí sentado sin hacer nada. No, él dice que he trabajado con afán más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Vivir por gracia no significa dejar de hacer la obra de Dios, sino que tiene que ver con nuestra actitud. No tratando de impresionarle al Señor, ganar, merecer algo. No, es entender que la fuente de nuestro poder es la gracia que viene con esta nutrición espiritual. Quiero darles unos consejos prácticos. Por eso es necesario, amigos, tener de vez en cuando un tiempo específico para entrar en esta soledad, en este silencio. A veces la buena música puede ayudarnos a afinar las distracciones que nos rodean, pero también habrá momentos para simplemente estar callados, simplemente esperando la voz del Señor. Tal vez un paseo, sentarnos bajo el cielo de noche, tantas posibilidades y cada uno es diferente, pero lo que les digo no es automático, tiene que ser algo intencional. Pero este tiempo consistente de una forma u otra para nutrir el alma en la palabra de Dios, en la oración, conocer la voluntad de Dios, es esencial. Oye, no hay una fórmula, no les doy 5 pasos para esta nutrición espiritual. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Yo a veces encuentro paz y soledad en un café donde nadie me conoce, en un restaurante sentado yo solo con un buen café con leche o lo que fuera. Y simplemente conmigo mismo y Dios, pensando, reflexionando, meditando, a veces simplemente esperando la palabra del Señor. En esos momentos descubrimos el propósito específico que Dios tiene para nosotros. Llegamos a entender cuál es su voluntad y cómo terminar la obra que nos ha encomendado. Pero tengo que entrenarme a mí mismo para valorar el alimento del alma sobre la nutrición física. ¿Y sabes qué? Así es como uno se vuelve sensible a los propósitos de Dios, poniendo prioridad a los propósitos de Dios sobre los propósitos nuestros. Aquí tenemos el valor del ayuno. El ayuno no es algo mágico, no es manipular a Dios pensando que por lo mucho que hacemos en el ayuno Dios tiene que escucharnos. No. Es simplemente la sumisión a la voluntad de Dios por demostrar que le estamos dando prioridad a este tiempo con Él sobre la alimentación física por un breve tiempo. O sea, podría ser cualquier cosa, podría ser tan simple como renunciar a aquel café con leche, podría ser no comer durante un día, 2 días, lo que fuera. O sea, no hay reglas, la idea es simplemente pasar tiempo en la presencia de Dios con Él. Nosotros 2 solos podría ser algo muy, muy simple. Jesús dejó en claro que la vida consiste también en un mundo
invisible del alma, del espíritu, y que este mundo no es menos real que el mundo que vemos y tocamos. Vivimos en los dos mundos a la misma vez, y por eso tenemos que alimentar bien el cuerpo, pero también hay nutrición para el alma. ¿Qué significa esto para ti? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que llegar a nuestra propia conclusión, porque somos diferentes, con diferentes oportunidades, posibilidades, diferentes personalidades, experiencias, circunstancias. Pero ¿qué haces al respecto? O mejor dicho, ¿qué vas a hacer para encontrar esa nutrición espiritual? Es real y es importante. Hay tanto aquí en esta Biblia, este libro de Juan me fascina. Estamos tratando de aprender lo que es estar tan de cerca al Señor Jesús que estamos cubiertos por su polvo. Esta es la idea, una frase que viene del primer siglo. Amigo, gracias por acompañarme en esta ocasión. Y aquí voy a estar esperándote la próxima vez aquí mismo. Que el Señor te bendiga.